Buen día para todos y para todas. Vamos a continuar con el desarrollo de los actos de investigación. Esta sería la tercera parte. Recordemos que en un primer momento abordamos el principio de intimidad como un término genérico, como un principio genérico en punto al abordaje de las garantías fundamentales que se desarrollan a lo largo del proceso de actos de indagación e investigación, esencialmente por parte de la Fiscalía. En segundo lugar, hicimos un abordaje del procedimiento o el acto investigativo de los allanamientos y los registros y los desarrollamos. Este sería actos de investigación parte 2 y en esta oportunidad pues nos concentramos en actos de investigación parte 3, donde abordaremos retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones, entregas vigiladas, inclusive llegaremos hasta la actividad del agente encubierto para en un cuarto evento pues desarrollar la última fase de los actos investigativos, que serían las búsquedas selectivas en base de datos y las demás. Si el tiempo nos lo permite, entonces será en esta misma oportunidad donde desarrollaremos la totalidad de estos actos investigativos. Recordemos básicamente que cuando nosotros aludimos al principio de intimidad, pues estamos estableciendo que en el desarrollo del procedimiento penal se afectan unas garantías fundamentales y que el eje de concentración del juez en función de control de garantías será el desarrollo de los actos investigativos que obedecen entonces a la libertad individual, a la dignidad de las partes intervinientes, a la autorización de algunos actos investigativos, algunos de la defensa, artículo 125, numeral noveno, a aspectos patrimoniales y en gran medida a la afectación de la intimidad del ser humano. Y que el libro segundo del Código de Procedimiento Penal, título primero, capítulo primero, nos habla de los órganos de indagación e investigación, capítulo segundo nos habla de las actuaciones que no requieren un control judicial previo para su desarrollo. Veremos cómo en este tipo de actividades sí existirá en al menos una oportunidad el control judicial de naturaleza preliminar. Vamos entonces a entrar en materia con lo que corresponde a los actos investigativos, previamente recordando que tenemos una regla común para todos los actos de investigación, para los allanamientos y registros y para todos los demás, y es que una vez se ha ejecutado el desarrollo de los actos urgentes por parte de la Policía Judicial, en los términos del artículo 205, la Fiscalía Coordinadora del caso, de la mano de los funcionarios de Policía Judicial, elaborará un programa metodológico de investigación en los términos del artículo 207, en el cual se desarrollarán entonces todos los actos investigativos a saber. Algunos de esos actos investigativos se desarrollarán a través de actuaciones que requieren un control judicial previo, otras actividades que requerirán del desarrollo de un control de legalidad posterior por parte del juez de control de garantías, y algunas no requieren ni control judicial previo ni posterior, pero siempre requerirá la orden del fiscal, en primer lugar, en segundo lugar, los motivos fundados, el para qué del desarrollo de este acto investigativo, en tercer lugar, el respaldo probatorio de los motivos fundados, artículo 221 en armonía con la sentencia C673 del año 2005, y el desarrollo de un test de proporcionalidad. Test de proporcionalidad que se desarrollará en clave de la afectación de la garantía fundamental a la cual se esté haciendo alusión. Habrá actos investigativos que tienen mayor injerencia en la intimidad del ser humano, otros que tienen menor afectación de la intimidad del ser humano, y en ese orden de ideas le corresponderá al fiscal desarrollar un test de proporcionalidad. Recordemos que el fiscal se comunica con sus funcionarios de policía judicial precisamente a través del desarrollo de estas órdenes escritas que se le entregan a los funcionarios de policía judicial. En lo que tiene que ver entonces con la retención de correspondencia y el examen y la devolución de la correspondencia, no lo incluyo en la diapositiva, pero lo encontramos en el artículo 233 y se establece entonces que cuando se tenga conocimiento de que el indiciado, imputado o acusado está utilizando las redes de comunicación tradicional, es decir, los sistemas de telegráficos, los códigos postales, el envío y remisión de cartas de esta naturaleza, pues podrá entonces ser interceptada o podrá ser retenida ese tipo de comunicaciones cuando se tenga conocimiento de que a partir de allí se están estableciendo actividades que permitan la ubicación de elementos materiales probatorios, evidencia física o información útil a la investigación, o que igualmente pues a través de este tipo de actividades se esté generando o posibilitando conocer la localización del indiciado o imputado o el lugar donde esta persona puede llegar a ser capturada. Igualmente, si se tiene conocimiento de que por este medio se están planeando actividades de naturaleza delincuencial. Recordemos que existe una gran diferencia entre un acto de naturaleza
policivo, en lo que tiene que ver con vigilancia y control, y otro que tiene que ver con el ámbito investigativo. De ahí entonces que la retención de correspondencia deberá estar mediada precisamente por la existencia de esos motivos fundados y una indagación o investigación en la cual se pretenda recaudar elementos de prueba para afianzar la teoría del caso de la Fiscalía o lograr la captura del ciudadano o evitar que se continúe ejecutando la conducta delictiva. Es decir, no se trata de un acto preventivo. La retención de correspondencia podrá tener una duración de hasta un año y una vez examinada esta correspondencia será devuelta a sus remitentes o a los códigos postales. Habrá que decir al respecto que este es un acto investigativo que en los términos del artículo 233 y 234 viene a entrar en desuso en razón a que hoy en día no nos comunicamos a través de ese tipo de métodos. Nos comunicamos a través de correo electrónico, sistemas de mensajería instantánea, nos comunicamos a través de plataformas sociales, Telegram, WhatsApp, todavía nos comunicamos un poco por Facebook, por Instagram, etcétera. De ahí entonces que este sea un acto investigativo que si bien se permite en la norma, pues no se encuentra actualmente en mucho uso. Pero pues recordemos que antes de que existiese este auge de las tecnologías de la información, pues precisamente nos íbamos a encontrar con el desarrollo de todo lo que tenía que ver con la comunicación a través de los códigos postales, a través de los sistemas de mensajería tradicional, etc. De ahí entonces que históricamente todavía se conserva este acto investigativo como relevante en el desarrollo de las investigaciones penales, pero pues sabemos que cada vez entran en más desuso aquellos. Y esto es natural, puesto que precisamente la evolución de las tecnologías de la información pues nos lleva a que cada vez se utilicen mecanismos diversos a los que actualmente nos encontramos. Entramos entonces en la actividad investigativa de la interceptación de comunicaciones y evidentemente pues tendremos que decir que este es uno de los actos investigativos que con mayor injerencia afecta a las garantías fundamentales de los ciudadanos, puesto que efectivamente a través de ella se intervienen esas comunicaciones que diariamente se utilizan por parte de la gran mayoría de la comunidad, o si no decirlo de otra manera, la totalidad de la comunidad. En este acto investigativo, entonces, pues la Fiscalía General de la Nación deberá contar con una orden escrita y motivada indicando cuál es el propósito de la interceptación de comunicaciones. Y precisamente el propósito de la interceptación de comunicación es o lograr la búsqueda de elementos materiales probatorios o evidencia física que puedan involucrar al ciudadano en la comisión de conductas delictivas de diferente naturaleza, la ubicación del indiciado, imputado o condenado para lograr su efectiva captura. Esta es la finalidad de la orden de interceptación de comunicaciones. No puede ser, insisto, de naturaleza preventiva, sino que corresponde entonces a una finalidad de búsqueda de elementos de prueba o lograr la aprehensión de esta persona. Naturalmente se requiere entonces la orden escrita y motivada por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde indique entonces cuáles son los abonados a los que pretende realizarle la interceptación. Esto es relevante en razón a que precisamente tiene que existir un conocimiento previo por parte de la Fiscalía General de la Nación de cuál es el número telefónico que está siendo utilizado. Eventualmente no se puede o no se debe, no se exige que se tenga conocimiento cierto de quién es el titular de la línea telefónica, pero sí suficientes elementos materiales probatorios que permitan afirmar que la persona que tiene que ser objeto de interceptación se está comunicando a través de esa línea telefónica. Esto es lo que conocemos entonces como el respaldo probatorio de los motivos fundados, de acuerdo al artículo 221, que exige que el conocimiento acerca de que el sujeto se está comunicando por esa línea esté mediado de informes de policía judicial, declaración jurada de testigos, declaraciones de informantes en los términos de la sentencia C673 del año 2005, o elementos de prueba que nos permitan afirmar que efectivamente este sujeto se está comunicando a través de esas líneas de comunicación. Con anterioridad a la, digámoslo, extinción del DAS, pues el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, era el encargado del desarrollo de los actos de interceptación de comunicaciones. Su extinción lleva entonces a que en los términos de la Ley 938 del año 2004 se le asigne esta función a los servidores de policía judicial encargados precisamente del desarrollo de los actos de investigación. Los funcionarios de policía judicial se someten a la debida reserva de este tipo de actividades y podrían estar inmersos, en caso de que revelen estos datos, en los delitos de abuso de autoridad por revelación de secreto o revelación de secreto mismo, en razón a que precisamente les corresponde el desarrollo de actos de absoluta reserva frente a esto. Se establece en la diligencia de interceptación de comunicaciones o en los procedimientos por la interceptación de comunicaciones que por ningún motivo pueden ser interceptadas las comunicaciones del abogado defensor.
Esto, igualmente, en los términos del artículo 222 del Código de Procedimiento Penal, que prohíbe el registro de las comunicaciones del procesado con su abogado defensor, tiene una limitación que debemos conocer, que por molesta que sea en mi condición de defensor, debo reconocer. El privilegio de las comunicaciones entre abogado-cliente tiene como excepción, uno, que no se trate de una circunstancia de naturaleza profesional, es decir, que no exista un desarrollo o un vínculo abogado-cliente con la persona que está siendo interceptada. Dos, que se establezca con elementos de prueba o información legalmente obtenida que el abogado se encuentra codelinquiendo con quien es indiciado o imputado. Los abogados tenemos habilitado por ley, por constitución, la posibilidad de ejercer la representación jurídica de un ciudadano, pero no nos permite codelinquir. Famosísimo caso de Baltasar Garzón, que nos habla precisamente de que en aquellos eventos en donde el sujeto activo puede estar siendo interceptado y sus comunicaciones con los abogados, puesto que se tiene evidencia de que el abogado se encuentra codelinquiendo con esta persona. El caso de Baltasar Garzón, pues termina mal para aquel, puesto que se evidencia que en ninguna medida los abogados de este ciudadano realizaban ningún tipo de conducta delictiva y no se trataba pues del procesado Baltasar Garzón, sino que Baltasar Garzón ordena la interceptación en su calidad de juez de las líneas de comunicación de uno de los apoderados del sujeto a quien estaba investigando y se pudo establecer que nunca existió evidencia de que aquel estuviese desarrollando este tipo de comportamientos. De ahí entonces que no pueden ser interceptadas las comunicaciones abogado-cliente y no pueden ser interceptadas las comunicaciones cuando inclusive exista sospecha de que el procesado está siendo representado por un abogado. Veremos que esto tiene al menos una visión diferente en la jurisprudencia. ¿Por cuánto tiempo se puede dar la orden de interceptación de comunicaciones? Tendrá una vigencia máxima de 6 meses. El fiscal entonces establecerá cuál es la vigencia máxima de esta orden de interceptación de comunicaciones, que en principio no podrá superar 6 meses, pero que en los términos del artículo 235, como la modificación del artículo 52 de la ley 1453, puede prorrogarse en virtud de una autorización judicial. Ya en este caso no será a través de una orden del fiscal, sino que se requerirá un control de legalidad por parte del juez en función de control de garantías. Ya en estos casos se requerirá que el juez en función de control de garantías avale previamente el desarrollo del acto de interceptación de comunicaciones. Ahora, la ley 1908 del año 2018, en el artículo 13, establece entonces que efectivamente los actos de investigación que se trate de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados podrán someterse a un control segmentado de los actos de investigación. Esto quiere decir que los funcionarios de Policía Judicial desarrollarán informes parciales que se le entregarán a la Fiscalía General de la Nación y que a través de esos informes el fiscal podrá tomar determinaciones. Pero el control del acto de interceptación de comunicaciones, del acto permitido por la ley, se desarrollará al finalizar la orden de interceptación de comunicaciones. Hace algunos años, pues existía la tesis de que cada acto investigativo que se desarrollase con base en la interceptación de comunicaciones se sometía a control de legalidad. Y posteriormente, pues la Corte Suprema de Justicia fue emitiendo una serie de procedimientos donde estableció que los informes parciales que se desarrollaban por parte de los investigadores tenían como finalidad, uno, informar al fiscal del estado actual de la realización de la interceptación de comunicaciones, dos, velar por la protección de los intereses del indiciado si se encontraba que en esa línea telefónica no existía ningún tipo de actividad de naturaleza criminal, el fiscal, pese a haberla ordenado por 6 meses, debería suspenderla. Y tres, la evitación de cualquier otro tipo de conducta delictiva de la cual se derivase de la interceptación de comunicaciones. En razón a esto, pues los funcionarios de Policía Judicial iban entregando los informes parciales, lo que consideró la Corte no daba lugar a entender que por cada informe se hubiese de desarrollar un control de legalidad posterior. De esta manera, el artículo 13 de la ley 1908 positiviza esta expresión y hoy se entiende entonces que los informes de Policía Judicial darán lugar entonces al desarrollo de un control de legalidad única y exclusivamente al finalizar el acto investigativo. Bien, tenemos entonces que de alguna forma se ha discutido si las interceptaciones de comunicaciones para dar cuenta de quiénes son los interlocutores de la misma requieren de algún tipo de prueba en especial. Y la respuesta que le ha dado la Corte Suprema de Justicia a este tipo de interrogantes es que efectivamente existe el principio de libertad probatoria. Las personas
están en la posibilidad entonces de probar quiénes son los interlocutores a través de cualquier medio de prueba lícita. En la sentencia 3980 del año 2022, radicado 54928, sucede algo bien particular, y es que se pierden las interceptaciones de comunicaciones, las interceptaciones que se encuentran precisamente en el soporte de CD o DVD, donde fueron interceptadas, donde fueron recolectadas esas interceptaciones. Se perdieron, existió pues una pérdida en el almacén de evidencias de la Fiscalía General de la Nación, pero quedaron las transliteraciones de este tipo de conversaciones. Entonces allí la Corte considera que efectivamente es posible que en este tipo de situaciones donde se ha perdido la evidencia natural, la mejor evidencia, que en este caso serían las transliteraciones, se podrían acompañar entonces de esas transliteraciones. Cita entonces la Corte precedentes de vieja data del año 2003 en el radicado 19008, reiterada en el 490-2014, en el 39069, entre otros, en donde se establece que efectivamente es posible que se apliquen o que se admitan las transliteraciones que se han desarrollado por parte de la grabación magnetofónica. Entonces, en ese orden de ideas, la ausencia de la transliteración en el proceso no puede invalidar por sí sola la diligencia de transliteración de las mismas. Aquí considero, pues, ya desde el punto de vista personal, que en parte tiene la razón la Corte Suprema de Justicia en punto a que efectivamente la interceptación de comunicación, las llamadas que son objeto de intervención, son la mejor evidencia de lo que ha sucedido, mas no la única evidencia de lo que ha sucedido, puesto que es posible que a través de la transliteración se pueda establecer cuál fue el contenido de la conversación. Lo que sucederá es que será posible que exista alteración de la misma, que exista una interpretación diversa de las palabras, y esto pues ya obedecerá a un sistema de valoración, más no un sistema de legalidad. De este modo, considero que es válido que se aporten las transliteraciones, idealmente acompañadas de la mejor evidencia, que será la interceptación. Las transliteraciones serán una reproducción de lo que fue objeto de la transliteración y tendrán un problema gigantesco de autenticación. Se tendrá que establecer cómo se hallaron, cómo se fijaron, cómo se recolectaron, cómo se transliteraron y cómo se garantiza la no adulteración de las mismas. E igualmente se establece que no se requiere prueba de naturaleza magnetofónica, o que no se requiere prueba de cotejo de voces, como comúnmente se conoce, para establecer quiénes son los interlocutores, puesto que un policía judicial puede decir, claro, esta es la voz del señor Pedro, yo vengo escuchándolo 6 meses, él se ha presentado en múltiples oportunidades como Pedro y puedo dar cuenta de ello. Como también es posible que aparezca una persona que diga, sí, claro, esa es la voz de Pedro, yo lo conozco porque es mi amigo hace 20 años y siempre hemos hablado. Siempre existirá como mejor evidencia otro método de autenticación, pero en el sistema de libertad probatoria que rige nuestra legislación procesal penal, en el artículo 373, no se requiere de un medio de prueba específico para probar la autenticidad de la evidencia. Bien, igualmente nos encontramos que, de conformidad con sentencias como la 569 del año 2022, la falta de controles al contenido de las interceptaciones las vicia de legalidad, y en los términos de los artículos 23, 232 y 237 del Código de Procedimiento Penal, el juez tendrá entonces que declarar la ilicitud del desarrollo de la interceptación de comunicaciones, o mejor, sus resultados, y de esa forma excluir el resultado de las mismas. ¿La razón cuál es? La misma que cuando analizábamos los allanamientos y registros. El incumplimiento de las reglas para la emisión de la orden vicia la orden de legalidad. El incumplimiento de los procedimientos en el desarrollo de la interceptación de comunicaciones vicia el procedimiento y su resultado, y por lo tanto aplicará la regla de exclusión probatoria. Lo que es objeto entonces de exclusión no podrá ser tenido como prueba dentro del proceso. También en decisiones como la 5461 del año 2021, radicado como un 54495, la Corte nos recuerda que no es posible trasladar el contenido de las interceptaciones de comunicaciones incorporadas en otro proceso y considerar que pueden ser trasladadas al proceso que se juzga en ese momento. Esto porque en el sistema procesal penal colombiano no aplica el traslado probatorio. Se requerirá entonces que se lleve a las personas que realizaron el proceso de interceptación de las comunicaciones, que den cuenta de cuáles fueron los procedimientos, que se reproduzcan en el desarrollo del proceso las mismas, y de esa forma poder establecer quién es la persona o cuál es el contenido de estas comunicaciones. Pero más importante aún que este primer aspecto es el de los datos mínimos para considerar que puede ser autenticada la comunicación.
Suele suceder que los funcionarios de policía judicial, cuando comparecen a juicio, simplemente nos permiten reproducir las interceptaciones, pero no se entregan datos básicos como quién ordenó la interceptación, cuándo se realizó la interceptación, quiénes son los interlocutores, cuáles son los abonados celulares o los abonados fijos en los cuales se está generando la interceptación, y esto no permitirá entonces conocer los datos mínimos para poder autenticar el contenido de las interceptaciones, y de ahí entonces que no se podrá considerar de ninguna manera que exista un conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del comportamiento que se juzga. La sala de instrucción en la radicación 00351, radicado 69-2021, nos dice que el control frente a la interceptación de comunicaciones no es un control eminentemente formal, sino que corresponde al juez de control de garantías evaluar tanto el contenido de la orden como los resultados para verificar que no haya existido extrapolación o que no haya existido afectación más allá del ordenado en el procedimiento de interceptación, y al juez le corresponderá entonces conocer los datos mínimos que permitan la autenticación y el desarrollo de la legalidad de las interceptaciones de comunicaciones. Y por último, en la decisión 52240, en la sala de instrucción 00156-220, 52240, se establece que no puede ser interceptada la comunicación del abogado defensor. Esto ya lo habíamos evaluado, pero allí nos dice la Corte que la actuación del abogado inicia cuando se presenta el poder. Aquí debemos advertir que esto es un error de interpretación, al menos a mi juicio, lo digo con respeto, puesto que en los términos del artículo 121 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, e igualmente en decisiones como la C789 del año 2002, la C025 del año 2009, la C210 del año 2007, el concepto de defensa es intemporal, intangible, irrenunciable, y en ese orden de ideas, la misma ley en el artículo 267 establece que quien tenga conocimiento de que está siendo objeto de una indagación podrá hacerse un abogado e iniciar el camino defensivo. Esto para advertir que si una persona se comunica con mi línea telefónica y dice, yo estoy buscando al abogado André Felipe Arango, yo le digo, sí, ¿de qué se trata? ¿En qué le puedo servir? Y esta persona me dice, abogado, tengo que hacerle una consulta, resulta que me está sucediendo esto. Aquí no se ha otorgado ningún poder, pero la consulta telefónica que me está haciendo esa persona está amparada en el privilegio abogado-cliente, puesto que está entregándome información de naturaleza confidencial. El segundo error interpretativo en el que incurre la Corte Suprema de Justicia, aquí me he confundido, es sala de primera instancia y sala de instrucción, en el que incurre la sala de instrucción, es que en la mayoría de los procesos penales que se tramitan bajo la sistemática adversarial y acusatoria no existe aporte del poder. Y no existe aporte de poder porque el poder se otorga de viva voz en la audiencia. De ahí entonces que una persona se comunica conmigo, me dice que se encuentra detenida, yo voy y la visito y le digo, listo, usted en la audiencia me va a otorgar el poder. Pero entonces llegar al absurdo de considerar que la actuación inicia cuando se ha presentado el poder implicaría advertir que las comunicaciones que se están dando entre el abogado y el cliente con anterioridad a la instalación de la audiencia no se someten a reserva. Por supuesto que no es esta la interpretación que quiere dar la Corte en la sala de instrucción, pero lo que advierto es que la actuación del abogado puede iniciar con la presentación del poder, o al menos desde el punto de vista formal, pero existen múltiples actividades del abogado defensor que dan cuenta del inicio de una actuación defensiva que se ampara por el privilegio abogado-cliente. Establecer, pues, de todas maneras que, de acuerdo a la ley, la interceptación de comunicaciones es un acto de aquellos que afectan gravemente la intimidad del ser humano y por lo tanto se someterán a un control posterior de legalidad de las diligencias de conformidad con el artículo 237. Ya habíamos hablado de este aspecto en los apartados 1 y 2 de nuestras charlas. Vuelvo sobre esto una vez evaluemos otro acto investigativo, pero entender que la interceptación de comunicaciones pues es uno de aquellos actos que mayor relevancia tiene dentro de nuestro sistema procesal penal. Bien, en el artículo 236, uno de esos actos investigativos que mayor complejidad me genera en su interpretación, puesto que se establecen algunas circunstancias que pueden resultar de bastante complejidad en nuestro campo de conocimiento. El artículo 236 prevé que la recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones es uno de aquellos actos investigativos que pueden ser desarrollados por parte de la Fiscalía sin que medie una orden de un juez en función de control de garantías. Y se establece que cuando el fiscal tenga motivos, de acuerdo con los medios cognoscitivos que prevé la ley, para inferir que el indiciado o imputado está transmitiendo o manipulando datos a través de las redes de telecomunicaciones,
puede ordenar a la Policía Judicial la retención, aprehensión o recuperación de dicha información, equipos terminales, dispositivos, servidores que puedan haber utilizado cualquier medio de almacenamiento físico, virtual, análogo o digital, para que los expertos en informática forense lo descubran, recojan, analicen y custodien con el fin de obtener elementos de prueba y evidencia física, resultando aplicables analógicamente las reglas del allanamiento y registro, y estableciéndose entonces que la aprehensión de estos equipos de naturaleza móvil pues no puede ser superior al término de lo razonable. Simplemente se requiere la aprehensión, extracción y recopilación de la información y posterior devolución. En lo que tiene que ver con los grupos delictivos organizados o grupos armados organizados, conforme al artículo 14 de la ley 1908, se establece entonces que, como ha ocurrido con todos los parámetros de la ley 1908, se puede establecer una duración entre los 6 meses cuando se trate de acto de indagación y 3 meses cuando ya estemos en etapa de investigación. En esencia, entonces, lo que nos encontramos es que a través de este acto investigativo se toman los equipos terminales y se extrae la información de los mismos. Esto sucede entonces porque se están utilizando redes de telecomunicación o manipulando equipos de telecomunicación para la transmisión de este tipo de datos. En esencia, encuentro una gran dificultad en este acto investigativo, puesto que se ha interpretado entonces que no nos encontramos frente a equipos de almacenamiento masivo o a bases de datos, pero existirán circunstancias en donde creo que debe ser un aspecto que debe analizarse con mayor detalle. Por ejemplo, en mi equipo terminal, yo guardo la base de datos de la totalidad de mis clientes, de todas las personas que me han confiado el ejercicio defensivo, y existe igualmente unos sistemas, obviamente protegidos por diferentes mecanismos de seguridad, pues tomo las precauciones de rigor, en donde aparecen sus carpetas, sus procesos, mis notas personales. De ahí entonces que mi equipo terminal sería una verdadera base de datos donde yo me someto a reglas de tratamiento personal, manipulación y, por supuesto, confidencialidad y tratamiento de acuerdo a la ley de aquellos datos personales. En todo caso, en este acto investigativo lo que se busca es la recolección de la información que se encuentra dentro de los dispositivos terminales. El gran problema, la afectación al derecho a la intimidad, es que precisamente hoy podríamos afirmar que en nuestros dispositivos móviles compartimos mucho más que comunicaciones con una o dos personas. Compartimos comunicación con una gran totalidad de personas, afectamos nuestra intimidad, nuestros aspectos más sensibles de nuestra cotidianidad, y ahí entonces que sea uno de aquellos actos investigativos que sin duda alguna hoy en día no deberían ser de aquellos considerados de acceso directo por parte de los funcionarios de policía judicial, sino que se requerirá de un control de legalidad o se debería requerir un control de legalidad previo. A título anecdótico, un caso reciente en donde la Fiscalía consigue a través de un juez en función de control de garantías la orden de aprehensión de un ciudadano y posteriormente se ordena una diligencia de allanamiento y registro en la cual entonces se debería capturar a esta persona. Finalmente, la Policía Judicial no hizo orden de la diligencia de allanamiento y registro, puesto que fue a capturar a este ciudadano en su lugar de trabajo y allí en su lugar de trabajo el ciudadano, sin ningún tipo de inconveniente, pues accedió al desarrollo del acto de aprehensión por parte de los funcionarios, quienes además de capturarlo retuvieron su dispositivo celular. En la diligencia de procedimiento de legalización de la aprehensión, le solicito a la judicatura que decrete la ilegalidad de la incautación del dispositivo móvil de mi representado, puesto que en ningún momento en la orden de captura se había autorizado este acto investigativo y este acto de retención. Se discute por parte de la agencia fiscal que siempre se venía desarrollando en este tipo de situaciones que la policía incautaba los celulares y que de hecho en la orden de allanamiento y registro, dentro de la misma, pues existía la orden de incautar los dispositivos celulares o los terminales o los equipos de cómputo de estas personas. Le hice saber al juez que en este caso no se había materializado una orden de allanamiento y registro y que dentro de la orden de captura ninguna nota existía en punto a la legalidad o a la posibilidad de aprender el dispositivo celular de mi asistido. El juez de primera instancia me concede la razón frente a este tema e igualmente lo hace el juez de segunda instancia al considerar que efectivamente no existía ninguna autorización para que el fiscal para que la policía judicial mejor retuviera estos dispositivos. Creo que debemos reflexionar como sociedad frente a lo que sucede con este tipo de actividades, sobre todo quienes ejercemos como abogados defensores, como quiera que no es una patente de corso de las autoridades incautar los dispositivos de comunicación del ciudadano en punto a una captura. Este es un verdadero acto investigativo que requerirá motivos fundados que permitan extraer información en la cual el sujeto activo esté transmitiendo datos a través de estos dispositivos útiles a la investigación y, en segundo lugar, un estricto test de proporcionalidad
frente a este acto investigativo. El artículo 237 del Código de Procedimiento Penal nos habla del control de legalidad de los actos de investigación, específicamente los que se refieren entonces a la diligencia de allanamiento y registro, de retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información de producto de la transmisión a través de las redes de comunicación. Ahí nos estamos refiriendo entonces a los actos que regulan los artículos 219 y siguientes, el que regulan los artículos 232 y 233, del 235 y el 236. Pero veremos cómo otros actos investigativos, como los que se desarrollan en la vigilancia y seguimiento de personas o cosas, vigilancia y seguimiento de, entregas vigiladas, entre otros, van a someterse a reglas muy similares a las del artículo 237. Recordemos, como lo hemos abordado en la parte 1 de esta intervención, es decir, en lo que tiene que ver con las reglas sobre la intimidad, que las audiencias de control de legalidad están precedidas, en los términos del artículo 223, de un informe del policía o de la policía judicial, del artículo 222, en los cuales se establece el desarrollo del acto investigativo, se establece cuál fue el resultado del acto investigativo y posteriormente entonces del informe se entrega en los términos del artículo 227 y 228 un informe detallado de los resultados del acto investigativo para efectos de que el fiscal comparezca a la audiencia de legalidad posterior. Sostiene entonces el artículo 237 que dentro de las 24 horas siguientes al recibimiento del informe sobre los actos que han venido siendo desarrollados, insisto, allanamiento y registro, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por las redes, pues el fiscal debe solicitar esa audiencia de control de legalidad, en la cual en principio se sostenía que no podía estar presente sino el fiscal, el Ministerio Público y quienes hubiesen participado en las mismas, pero que a partir de la sentencia C025 del año 2009 y del desarrollo que se le ha dado en la legislación del año 2011, esto es, a partir del artículo 68 de la ley 1453, se entiende entonces que podrá estar presente el abogado defensor en garantía del derecho a la defensa técnica del ciudadano. En esta audiencia de control posterior de legalidad, que será importantísima, será pues una de las audiencias preliminares de mayor importancia en lo que tiene que ver con el control de los actos investigativos, el juez en función de control de garantías verificará la legalidad formal de las órdenes, es decir, la existencia de la orden, los motivos fundados, el respaldo probatorio de los motivos fundados y el test estricto de proporcionalidad y materialmente el procedimiento y los resultados. Lo que implicará que, de ser ilegal la orden, también lo será el procedimiento. Pero a pesar de que la orden sea legal, si el procedimiento se extralimita o no deviene en proporcional o ilegal, el juez declarará la ilegalidad del procedimiento de allanamiento, de retención de correspondencia, de interceptación de comunicaciones o de información recuperada a través de las redes. Y en ese orden de ideas se podrá ordenar la exclusión de todos los elementos materiales probatorios que se han obtenido en el desarrollo de la misma. Esto de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, los artículos 23, 232, 237 del Código de Procedimiento Penal y que ha sido desarrollado en sentencias como la 26.310 del año 2006. El artículo 238, en su redacción original previa al artículo 17 de la ley 1142, establecía que la diligencia de control de legalidad posterior no podía ser sometida a ningún tipo de recurso ordinario, es decir, que las decisiones que allí se tomaran resultarían inimpugnables. A partir del artículo 17 de la ley 1142, mágicamente el legislador nos dice que la decisión es impugnable. ¿Esto qué significa? Que las decisiones que se adopten en la audiencia de control de legalidad posterior a los procedimientos de allanamiento y registro, retención de correspondencia, recuperación de información dejada al navegar por las redes y la interceptación de comunicaciones pueden ser objeto de impugnación por parte de la defensa. Reitero esta idea, es un acto investigativo que mal desarrollado puede dar lugar a la conclusión de un proceso. Si se suprime el contenido de la diligencia de allanamiento y registro, si no se avala el resultado de la retención de correspondencia, si no se avala la orden de interceptación o sus resultados,
si el fiscal no somete a control de legalidad la prórroga de la interceptación, si no se realiza el control de legalidad posterior a la culminación del procedimiento entre los 6 meses siguientes de la interceptación, esto puede dar lugar entonces a la ilegalidad del procedimiento y una eventual exclusión de los elementos materiales probatorios que allí se encuentran. De ahí pues que esta es una audiencia de naturaleza trascendental y que implica pues la mayor concentración por parte de los funcionarios a los que le corresponda el desarrollo de estas actividades. Vigilancia y seguimiento de personas y vigilancia y seguimiento de cosas. Esto lo vamos a encontrar en los artículos 239 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo 240. El artículo 239 entonces nos habla del seguimiento pasivo de personas y debemos distinguirlo de los procedimientos de naturaleza preventiva que adelanta la fuerza pública. Esto porque recordemos que la Policía Nacional ejerce una función preventiva, mientras que la Policía Judicial ejerce una función de naturaleza investigativa. En estos casos, entonces, tendremos que la Policía Judicial, una vez ordenada por parte de la Fiscalía General de la Nación, el desarrollo de una vigilancia y seguimiento de personas, podrá ser autorizada para que durante el plazo máximo de 1 año se someta a vigilancia pasiva a cualquier tipo de persona, siempre que se tenga conocimientos o de acuerdo a los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, de que el seguimiento del ciudadano puede ser útil para el desarrollo del acto investigativo, para establecer entonces cuál acto investigativo o cuál procedimiento se está desarrollando por parte de esta persona, para establecer si este ciudadano está desarrollando una conducta de naturaleza delictiva. Una de las características principales que encontramos en el desarrollo de la vigilancia y seguimiento de personas es que el control de legalidad de la orden, a diferencia de todos los actos investigativos que hemos evidenciado, es decir, y a riesgo de ser reiterativo, prefiero hacerlo, a diferencia del allanamiento y registro, de la retención de correspondencia, de la interceptación de comunicaciones y de la recuperación de la información dejada al navegar por las redes, que se someten a un control final una vez desarrollada la orden y culminado el procedimiento, nos vamos a encontrar que la vigilancia y seguimiento de personas, al igual que la vigilancia y seguimiento de cosas, va a tener un control de legalidad sobre la orden dentro de las 36 horas siguientes a la expedición de las mismas. Es decir, el fiscal ordena la vigilancia y seguimiento de la persona, un seguimiento pasivo a través de las técnicas investigativas, e igualmente tiene que concurrir ante el juez para que le dé el visto bueno a esa orden. ¿Qué significa en la práctica? Que si el fiscal emite la orden y el juez no la avala, el seguimiento que se haya desarrollado durante esas 36 horas no tiene ningún valor. Este acto de investigación pues aconseja la práctica forense que sea acompañado de la toma de fotografías, de la toma de videos, que sean seguimientos de naturaleza pasiva que no impliquen la afectación a la expectativa razonable de intimidad. De ahí entonces que en el desarrollo de esta actividad investigativa se puedan tomar esas fotografías, filmar videos y en general realizar cualquier tipo de actividad tendiente a que ese seguimiento pasivo sea próspero, a identificar los autores o partícipes de las conductas delictivas, los lugares que frecuentan, a dónde asisten y aspectos similares, siempre que no se afecte la expectativa razonable de intimidad. Lo que quiere decir que no pueden ingresar en las filmaciones o no pueden realizarse filmaciones a la casa o habitación o al lugar de trabajo o a los lugares donde la persona tenga una expectativa razonable de intimidad. El concepto de expectativa razonable de intimidad fue desarrollado en los capítulos primero y segundo de esta serie de charlas. Se le establece una obligación específica a los funcionarios de policía judicial, es que no pueden alterar los medios técnicos ni pueden realizar interpretaciones de los mismos. La vigilancia y seguimiento pasivo de personas o cosas implica única y exclusivamente la entrega de la información. En lo que tiene que ver con la vigilancia de cosas, pues es una técnica igualmente de seguimiento pasivo que única y exclusivamente puede ser utilizada para delitos que tengan relación con narcotráfico, explosivos, armas, municiones, sustancias para el procesamiento de narcóticos, instrumentos para la comisión de delitos y instrumentos para la comisión de delitos o los bienes y efectos protegidos
de la conducta que está siendo objeto de investigación. Es decir, que la vigilancia y seguimiento de cosas no puede ser realizada para cualquier tipo de cosa o de desarrollo de alguna actividad. El artículo 240 prevé que se podrá desarrollar la vigilancia y seguimiento de cosas cuando en un inmueble, nave, aeronave o cualquier tipo de vehículo o mueble se use para el almacenamiento de drogas que produzcan dependencias, elementos que sirvan para el procesamiento de drogas o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y en general instrumentos para la comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de la ejecución. Esta orden igualmente se puede desarrollar por el lapso de un año, inclusive puede ser cancelada con anterioridad si no se encuentra ningún tipo de beneficio para el acto investigativo. Igualmente, pues se desarrollan todos los actos tendientes a individualizar lo que es objeto de seguimiento, se pueden utilizar los mecanismos de fotografía, de video, etcétera, incurriendo pues o siendo precavido de no afectar, reitero, la expectativa razonable de intimidad de los ciudadanos. Vamos a dejar en aparte de este video, que sería el video número 3, en este acto de investigación de la vigilancia y seguimiento de personas y de cosas, para posteriormente entonces aludir a los que serían objeto de un análisis posterior, que es el análisis de infiltración de la organización criminal, la actuación de agentes encubiertos, el agente encubierto virtual, la entrega vigilada y el desarrollo de la búsqueda selectiva en base de datos. Lo dejo aquí en este momento para efectos de que el video no nos quede tan extenso y que pueda ser objeto de un análisis un poco más detallado. Ya enseguida entonces grabaré el siguiente y se los voy a compartir igualmente por la plataforma. Quedo atento entonces a cualquier tipo de comentario, dudas, inquietudes y nos vemos entonces en el próximo video que corresponde entonces a las técnicas de análisis e infiltración de organizaciones delincuenciales. Que tengan todos y todas un feliz resto de día.